Mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes en la Vuelta al Mundo de France 24. Vamos a los titulares. El ejército israelí recibió a través de la Cruz Roja los restos de otros 3 rehenes que mantenía Hamás en Gaza. Esto el mismo día en que continuaron los ataques en la franja y al menos una persona murió, pese al cese del fuego. 3 hombres murieron en el Caribe por un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una embarcación calificada como parte de una banda de narcotráfico. La administración Trump lidera el mayor despliegue militar en décadas en el Caribe, en medio de una campaña que Washington asegura que busca erradicar a grupos criminales en la región. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, quien fue baleado en el centro de la ciudad cuando participaba en las conmemoraciones por el Día de los Muertos. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez, fue abucheado al asistir al funeral. En economía hablaremos de los principales riesgos que viven las empresas de Latinoamérica con los recientes cambios de políticas arancelarias y los movimientos geopolíticos. ¿A qué le temen las empresas? Juan Pablo Lucumí se lo preguntó a un analista del sector. Lo veremos en minutos. También en salud abordamos las complejidades del duelo. ¿Cuántos tipos de duelo hay? ¿En qué se diferencian? ¿Y cómo podemos manejar la sensación de vacío que nos puede producir la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o el final de una amistad? Enseguida lo vemos con el María Ángulo. Vamos a las noticias. Empezamos en la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció que recibió de la Cruz Roja los restos que entregó Hamás y pertenecerían a otros 3 rehenes del grupo islamista que mantenía en el enclave palestino. Esto en medio de la desconfianza suscitada luego de que 3 cuerpos previamente entregados el viernes no pertenecieran a ningún secuestrado, según el análisis forense. Entre tanto, este domingo continuaron los ataques de Israel, que dejaron al menos un muerto. Y el Ministerio de Sanidad de Gazatí señaló que ya son 236 palestinos fallecidos en ataques desde la entrada en vigor de la tregua. Seguimos en la Franja de Gaza, donde la realidad de decenas de residentes es aún complicada debido a la imposibilidad de llegar a las ruinas de sus hogares y recuperar algunas de sus cosas, ya que se encuentran del otro lado de la línea amarilla, delimitada por Israel. El temor aumenta entre los locales debido a que una violación a esta demarcación, que no es clara en todo el sector, implica que las fuerzas israelíes respondan con disparos, por lo que muchas familias instalaron sus tiendas de campaña en zonas consideradas insalubres, como un cementerio. Martín Gripo nos amplía. El peligro de cruzar la línea amarilla. En medio del débil alto al fuego en la Franja de Gaza, gazatíes siguen con temor a ser atacados. Muchas personas no pueden regresar a las ruinas de sus hogares, debido a que sus casas se encuentran dentro de la línea amarilla delimitada por Israel, y cualquier violación a esta demarcación perimetral es respondida con disparos. Se está trazando una línea amarilla prohibiendo el acceso a la gente, porque hay casas más allá de la línea amarilla a las que no pueden llegar para recoger su ropa de invierno, porque por la llamada línea amarilla estamos creando un campamento con una línea amarilla y una línea verde. La línea verde, que representa puntos seguros, está activa y la amarilla se creó para que nadie pueda acceder. Equipos de la Cruz Roja y rescatistas egipcios son los únicos habilitados a cruzar esta línea amarilla. Israel autorizó que en esa zona se busquen los cadáveres de rehenes israelíes que aún no fueron entregados. Hamás advirtió por la dificultad de localizar cuerpos en medio de la destrucción. En otro punto de Gaza, un cementerio es ahora un campamento de desplazados. Cuando se pone el sol, los niños se asustan y no quieren salir. Tengo 4 hijos pequeños y les da miedo salir por los perros que hay en la noche y por los muertos. Les dan miedo las tumbas. La vida es muy difícil, a pesar del alto el fuego. No hemos podido volver a nuestras casas porque están en zona de peligro. Las agencias de ayuda humanitaria denuncian que las condiciones de vida siguen siendo preocupantes. La falta de alimentos, agua potable y otros suministros esenciales siguen siendo escasos. Más noticias. El ejército estadounidense atacó otra embarcación en el Caribe que fue calificada como transportadora de narcotráfico.
3 hombres a bordo murieron. La administración Trump continúa en este despliegue militar en el Caribe en medio de una campaña de Washington en la que asegura que busca erradicar a grupos criminales y carteles del narcotráfico en la región. Uno de ellos, según Trump, liderado por Nicolás Maduro. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Venezuela en el ojo de la tormenta por el despliegue militar de Estados Unidos, el mayor desde 1994, cuando Washington envió 2 portaaviones y más de 20.000 soldados a Haití tras el golpe militar a Jean-Bertrand Aristide. La administración Trump ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. También autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, pero el viernes Trump dijo que no planea un ataque contra Venezuela. Informes indican que está considerando ataques dentro de Venezuela, ¿es cierto? No. ¿Ha tomado una decisión? No es cierto. Mientras tanto, la militarización de la región es un hecho. Según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara operaciones que podrían respaldar acciones en Venezuela. Además, moderniza la antigua base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico y construye instalaciones en San Juan y en Islas Vírgenes. Un despliegue militar que comenzó en agosto con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. 3 buques destructores con misiles guiados también han sido enviados a la región. Al menos una docena de aviones espía ha sobrevolado sobre la costa de Venezuela. Lo que expertos afirman es un esfuerzo por recopilar inteligencia en la región. Más recientemente, Estados Unidos anunció el traslado del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó desde el Mediterráneo armado con misiles cruceros Tomahawk, bombarderos B-1 y B-2 y fuerzas especiales. Funcionarios estadounidenses dijeron a The Wall Street Journal que en caso de ataques, Estados Unidos se centraría en objetivos militares usados en el tráfico de drogas, el supuesto nexo entre narcotraficantes y el gobierno de Nicolás Maduro. El sábado, Rusia denunció como excesivo el uso de la fuerza militar en el Caribe y reafirmó su respaldo a Venezuela, con quien ha firmado acuerdos de cooperación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió contactos con Caracas sobre una eventual ayuda a Nicolás Maduro. En la localidad mexicana de Uruapan se desarrolló la procesión fúnebre del alcalde Carlos Manso, asesinado en un ataque en medio de la celebración por el Día de los Muertos. La autoridad local era crítico de las organizaciones criminales y había recibido amenazas contra su vida. El gobierno mexicano advirtió que investigará hasta encontrar a los culpables. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Estas son imágenes de la última aparición con vida de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Minutos después, en medio de la celebración por el Día de Muertos, fue asesinado por sicarios. El hecho reflota el problema de la violencia contra políticos. Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida. Hoy convoqué al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Este domingo se desarrolló la procesión fúnebre, donde concurrieron cientos de habitantes de la localidad. Según informó el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ya localizaron al atacante, aunque su identidad aún no fue revelada. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos. Manso era alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024. Siendo un crítico del crimen organizado, había denunciado amenazas contra su vida en repetidas ocasiones. Uruapan, en el corazón de Michoacán, es una ciudad clave en la producción de aguacate, un producto solicitado por el auge de las exportaciones a Estados Unidos, y se ha convertido en zona de disputa de grupos criminales que buscan apoderarse de esta industria. Republicanos y demócratas se mantienen en desacuerdo y, por tanto, sigue el cierre de gobierno en Estados Unidos. Donald Trump presiona a los republicanos para que modifiquen las reglas del Senado y pongan fin al cierre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró el domingo que Trump habló con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Sin embargo, los republicanos han rechazado las peticiones del mandatario. Argumentan que la regla, que exige 60 votos para superar cualquier objeción en el Senado, es vital y ha permitido bloquear las políticas demócratas cuando están en minoría. Leavitt afirmó el domingo que los demócratas son unos fanáticos que no han dado ninguna señal de ceder.
Y Shein, el gigante chino del comercio en línea, vuelve a ser objeto de críticas. La autoridad encargada de la lucha contra el fraude ha denunciado ante la justicia la venta de muñecas sexuales con carácter pedopornográfico, es decir, muñecas con apariencia infantil. La marca afirma que las retiró de su plataforma, una polémica que estalló tras una investigación del diario Le Parisien y que surge pocos días antes de la controvertida apertura de la primera tienda física de Shein en París. Según el diario Le Parisien, en la página web del gigante chino Shein se venden libremente muñecos sexuales pornográficos con la apariencia o aspecto de niños. La Brigada Francesa contra el Fraude ha anunciado que ha informado de ello a la Fiscalía de París. Esta muñeca se ofrecía a un precio de 186 € en el sitio web de comercio electrónico de Shein. Su descripción y categorización en el sitio web no dejan lugar a dudas sobre el carácter pedopornográfico de los contenidos. En las calles de París esta mañana, la sorpresa de los franceses se reflejó en sus rostros. El sitio web de Shein emitió un comunicado en su defensa y anunció que había iniciado una investigación interna para comprender cómo estos anuncios habían podido eludir sus medidas de seguridad. Tomamos medidas correctivas inmediatas y reforzamos nuestros dispositivos internos para evitar que se repita una situación similar. El ministro de Comercio de Francia también respondió en una publicación en X y dijo que para proteger a los ciudadanos franceses el caso estaba en manos de la justicia. Los investigadores de la Unidad contra el Fraude descubrieron en Shein varias muñecas sexuales infantiles a la venta y accesibles para cualquier persona. Su carácter pedopornográfico dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía. El Estado no cejará en su empeño de proteger a las mujeres y los hombres franceses. La Fiscalía por ahora sigue investigando. La distribución de imágenes pornográficas de menores se castiga con 7 años de prisión y una multa de 100.000 €. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que el ejército de Estados Unidos podría desplegar tropas en Nigeria o realizar ataques aéreos para detener lo que calificó como el asesinato de un gran número de cristianos en este país de África Occidental. Un día antes, el jefe de la Casa Blanca amenazó con acciones militares y con suspender la asistencia. Sin embargo, para algunos lo que sucede en Nigeria tiene razones más complejas. Veamos. ¿Son certeras las acusaciones de Trump acerca de los asesinatos sistemáticos de cristianos en Nigeria? Este sábado el presidente de Estados Unidos fijó su mira en los ataques de grupos islamistas en el país africano en contra de comunidades cristianas y en el actuar del gobierno de Bola Tinubu para detenerlos. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con armas en mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas atrocidades. Desde Nigeria, varios líderes religiosos cristianos piden a las autoridades que aborden de forma frontal las matanzas que se han presentado principalmente en la zona del norte del país. Nadie puede negar que hasta el día de hoy seguimos sufriendo por la mayoría de las personas que han muerto, pero la cuestión es, ¿qué se hace con la gente que ha matado a nuestros seres queridos? Mientras tanto, algunos investigadores cuestionan la tesis de la Casa Blanca y argumentan que los ataques en el norte de Nigeria no están dirigidos específicamente contra la población cristiana. Esto no es un genocidio cristiano porque los hechos no lo respaldan. Si se observan las zonas de conflicto, como el estado de Borno en el norte, muchas de estas comunidades son de mayoría musulmana. Por lo tanto, la mayoría de las víctimas de grupos como Boko Haram son musulmanes. Por su parte, el presidente Bola Tinubu recordó que su administración ha trabajado en favor del respeto de la libertad religiosa e indicó que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos para proteger a las comunidades de todas las religiones sin ceder su soberanía nacional. Ya son 26 los muertos por el deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia. 25 personas siguen desaparecidas y el gobierno ha intensificado la búsqueda. El ejército desplegó 4 aeronaves para facilitar el acceso de los equipos a la zona, que quedó completamente aislada tras el derrumbe de las carreteras el sábado. Pero este domingo los equipos de búsqueda tuvieron que abandonar la zona debido a las crecidas repentinas provocadas por el desbordamiento de una colina. Eso es todo por el momento, pero ya vienen economía y salud. Siga en France 24.